Le doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a analizar el fallo Barrera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado el 5 de julio del 2022. En este fallo se analiza la doble instancia y la doctrina del fallo señala que no queda satisfecho la doble instancia contra una condena cuando se repiten los argumentos del tribunal oral. Sobre el estándar que exige la garantía de doble instancia prevista en el 8.2H de la Convención Americana y el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya se habían expresado los organismos internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana lo había hecho en la sentencia Herrera-Ulloa del 2004, un caso de Costa Rica, en la que afirmó el estándar del examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el Tribunal Inferior, como aquel recurso que satisface el 8.2H de la Convención Americana. Lo mismo había hecho antes el Comité de Derechos Humanos. De hecho, estos dos precedentes de España, Sineiro Fernández y Gómez Vázquez, son citados en la sentencia de Herrera-Ulloa. Con lo cual, en ambos sistemas internacionales se exige el concepto de revisión integral. Esta idea la había recogido nuestra Corte Suprema en un fallo icónico, el fallo Casal del año 2005, en el cual, el voto de la jueza Elena Hayton había reproducido íntegramente las consideraciones de Herrera-Ulloa, de la Corte Interamericana, afirmando el estándar de revisión integral, siendo que el voto conjunto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, montando sobre esa misma lógica de revisión integral, le daban una vuelta de tuerca y afirmaban esta doctrina de capacidad de rendimiento. Esta doctrina lo que señala es que el Tribunal de Casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable, agregando que lo único que queda fuera de la revisión de la casación es lo que surja directa y únicamente de la inmediación, ello así sin que esto sea magnificado. En definitiva, con esta idea de revisión integral, el fallo que genera la revisión debe ser un fallo que analiza cuestiones tanto de derecho como cuestiones de hecho y prueba. El último voto en el caso Casal ha sido el de la jueza Argibay, que sigue la línea de revisión integral y la doctrina de capacidad de rendimiento, pero agrega que esa revisión debe hacerse en la medida de los agravios que introdujo el recurrente. Justamente reparando en esto es por donde transita este fallo Barrera que estamos comentando. Este fallo proviene de la Corte Provincial de Córdoba y en este sentido, ya en 2006 nuestra Corte Suprema había afirmado en este fallo Salto que todo lo que había dicho en Casal en 2005 era aplicable a todas las causas procedentes de las provincias. Este era el caso entonces donde la sentencia en revisión por la Corte Suprema proviene del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que a su vez había confirmado la sentencia condenatoria dictada por la Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación de la Ciudad de Córdoba. El caso es que, el Tribunal Superior de Justicia cordobés había rechazado el recurso de casación que había introducido la defensa de Barrera, que había sido dirigido contra la condena a prisión perpetua, que la consideró coautora del delito de homicidio calificado por el vínculo respecto de la muerte de su hijo. La cuestión es que los agravios transitaban porque, según la defensa, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no satisfizo el derecho de la encausada a una revisión amplia de la sentencia condenatoria, por cuanto omitió llevar a cabo un abordaje sustancial de sus agravios y había recurrido a utilizar afirmaciones dogmáticas sin respaldo en las constancias del expediente. La Corte Suprema, analizando el caso, a través de la cita del fallo de Apero, recuerda la doctrina sentada en Casal de que, este recurso que garantizara la doble instancia del 8.2H de la Convención Americana suponía hacer una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio de conformidad a los agravios del impugnante que habían sido presentados en tiempo, forma y modo. La cuestión es que la Corte Suprema señala que el Tribunal Superior de Justicia cordobés había inobservado ese deber porque había convalidado la condena, limitándose a reiterar los fundamentos del fallo, pero sin abordar, y en consecuencia sin tampoco refutar, los planteos de la recurrente.
Esos planteos transitaban porque ponía en duda la defensa que se hubiera demostrado la existencia de un acuerdo intencional para cometer el homicidio, se había cuestionado que la acusada supiera de los golpes que había sufrido su hijo, así como también en la sentencia se había ignorado la historia de vulnerabilidad de la imputada para analizar los hechos. Frente a esto, la Corte Suprema señala que la actividad revisora desplegada por el Tribunal Superior de Justicia cordobés había sido insuficiente porque se había limitado a repetir los términos empleados en la sentencia que debía examinar sin confrontarlos con los argumentos de la defensa. Así, la Corte Suprema descalifica este fallo recordando que ya en el caso Silva en 2008 había señalado que la mera repetición de los fundamentos dados en el juicio solo formalmente satisfacen la revisión, pero no demuestran que el tratamiento de las cuestiones que fueron llevadas a estudio. En la misma línea, también recuerda otro fallo del 2008, el caso Ingrata, donde la Corte ya había dicho que la revisión no puede reducirse a la mera reiteración de conceptos vertidos por el Tribunal Oral, máxime en casos como este, en el cual queda cuestionada la arbitrariedad en la valoración de la prueba indiciaria y la violación del indubio pro reo. En esta misma línea, nuestra Corte Federal señala que hay una fundamentación aparente porque el Tribunal Superior de Justicia cordobés convalidó la condena incurriendo en una verdadera petición de principio al afirmar dogmáticamente, mediante un razonamiento circular, la validez de las inferencias sobre las que se apoyó la condena y sí que se haya examinado, en consecuencia, la correspondencia de aquellas con las reglas de la lógica y de la sana crítica conforme lo requerían los agravios planteados por los recurrentes en el recurso de casación que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba había rechazado. Afirma la Corte Federal, dicho de otro modo, el Tribunal de Justicia cordobés, por vía de esta reiteración, se limitó a aseverar la validez del proceso de crítica interna y síntesis del fallo condenatorio que en su función revisora debía examinar, recordando nuevamente la doctrina de Casal, especialmente en considerando 30 y 31, y otro fallo, el fallo 339-1493. Como conclusión, nuestra Corte Federal señala en consecuencia y sin abrir juicio sobre el fondo del asunto, esto es, si estaba bien o mal condenada como coautora del delito de homicidio doloso, concluye la Corte que el tribunal revisor omitió analizar agravios conducentes para la correcta resolución del asunto planteado por la defensa de Barrera, y eso implicó que no cumpliera con el estándar de revisión integral y exhaustiva del fallo condenatorio que exige la propia Corte Suprema a través de la doctrina fijada en el mencionado fallo Casal. Con esto la Corte termina diciendo que el fallo impugnado debe ser descalificado y debe dictarse una nueva sentencia conforme a estos lineamientos. Este fallo ha sido firmado por los 4 jueces de la actual Corte, Rosati, Maqueda, Bensetti y Rosenkrantz, con lo cual queda reafirmado entonces cuál es el concepto que debe abarcar el derecho al recurso como doble conforme. Hasta aquí hemos llegado con este video. Los espero en el próximo. Muchas gracias.